esto fue que estábamos en un Link Coffee, ¿vale? De una movida que tiene Elizabeth Henderson, que es una desarrolladora, autora y tal, bastante guay, sobre todo centrada en Cuba. Y entonces era un Link Coffee bastante informal, estábamos poca gente, estábamos como 4 personas, y llegó un momento en que salió el tema de las reuniones. Y yo comenté que lo que estaba diciendo otra persona a mí no me parecía una reunión. La otra persona estaba hablando de juntarse a hacer pair programming. Y entonces Elizabeth Henderson ahí dijo, vale, entonces vamos a ponernos en la misma página. ¿Qué es una meeting? ¿No? Podríamos empezar por ahí, porque en ese momento aquella pregunta cayó como un martillo. Entonces, a ver si ustedes lo tenéis más claro. Yo no supe qué decir y cómo separarla del trabajo colaborativo. A mí me gustaría empezar a pensar, ¿por qué es difícil contestar a esto? ¿Qué es? Porque, claro, yo entiendo que alguien está escuchando y dice que es un meeting, pues obviamente, un montón de gente que se junta a hablar, ¿no? Pero creo que esa pregunta, cuando la hace Hendrickson, está pensada, no es para nada una pregunta ligera. ¿Por qué? ¿Por qué no es ligera? Porque cuando tú intentas definir algo, e intentas definir bien, no puedes dejar cabos sueltos, ¿no? Entonces tienes que englobar no una imagen simplificada de meeting o a cierto nivel de abstracción, sino que tienes que bajarla a algo, ¿no? Es luego el problema de qué es una ley, y la ley no puede ser ambigua. Por lo tanto, ¿qué es una meeting? Bueno, yo diría, es difícil de contestar porque a lo mejor aquí vuelan los cuchillos, que cualquiera dice nada. Entonces yo iría a lo simple y para mí es juntarse unos cuantos, gente, con un objetivo, pero tiene que haber un objetivo y tiene que haber un output de ese objetivo. Es decir, yo tengo un problema o tengo algo que tengo que resolver, no lo sé hacer o quiero consenso. Nos juntamos unos cuantos para trabajar en eso. Vale, fue un poco por ahí lo que salió esa vez. Y os digo dónde llegó la parálisis en esa reunión. Nunca mejor dicho, ¿no? Era una reunión. Eh, Expliqué mi caso de estudio. Mi caso de estudio es la última empresa en la que estuve, donde con el equipo que teníamos, lo que hacíamos era, trabajábamos en turnos promiscuos de 45 minutos, 3 parejas, que cada una elegía lo que quería hacer. Después de los 45 minutos volvíamos a la sala de mock programming y decíamos, pues mira, esto ha ido bien, esto ha ido mal, esto ya lo tenéis hecho, esto lo hemos subido pero faltan los test, porque nos ha dado este problema, esto le hemos subido los test pero no lo hemos hecho, ahora lo acabamos, tal. Como que poníamos ahí un poco en común la información y otros 45 minutos de trabajo y así, a veces 30, a veces 1 hora, a veces hacíamos mock programming directamente porque era algo que se le había atascado a la pareja de antes, o alguien decía, pues ahora yo me voy a hacer esto en individual porque no merece la pena que lo hagamos en pair. Vale. Esa reunión de mergeo de información me decían que lo entendían como una meeting. Y entonces ahí fue donde entró la parálisis en aquel grupo en el que estábamos hablando de esto. ¿Qué creéis ustedes? Por ejemplo, Ferco, lo que tú acabas de decir. ¿Eso para ti sería una meeting? Claro, ahí el objetivo de esa meeting es compartir el conocimiento. Eh, Estrictamente diría que sí que lo es. Tengo que hacerte una pregunta también y quiero aprovechar. ¿Estabais trabajando en esos grupos que trabajabais por pairs? ¿Trabajabais a la vez en la misma feature o en cosas que no tenían nada que ver? Nunca había cosas que no tenían nada que ver para el equipo. Es que estaba pensando que es que me recuerda mucho al tema de las PRs. Es decir, yo estoy trabajando con mi PR Claro. en una cosa, otro PR está trabajando con otra, y de repente nos juntamos, cada uno habla de su, de su movida y luego nos volvemos a poner cada uno a Vale, trabajar en lo nuestro. muy buena pregunta. Voy a dar el contexto. Cuando antes me refería a promiscuo, era que cuando la pareja, o sea, la unidad de pareja duraba 45 minutos, literalmente. En el sentido de que si yo voy contigo, 45 minutos después ya no puedo volver a ir contigo hasta que no haya ido todo el mundo con todo el mundo. Entonces daba un poco igual que fueran tareas diferentes o no. Pues un tema, eso da buen resultado, es interesante. Yo nunca he trabajado así. A nosotros nos encantaba. Vale, y no, bueno, nos vamos un poquitín del tema, pero es que me parece interesante comentarlo también. O sea, ¿cuántos seréis en el equipo? Como cuatro o así. 6, 3 parejas. Seis, vale. Es decir, una pareja nueva que se forma continúa el trabajo donde estaba la anterior. Una de las personas se mantenía. Ah, de Anchor, ok. Exacto, Vale, ese es era que el te iba a pivote. preguntar precisamente por esto, que qué tal, porque si en los 45 minutos tengo que coger todo el contexto de lo que está haciendo la pareja anterior y tal y cual, pues que no sé si Claro, perdía mucho tiempo. no, se mantenía una, pero da igual, podría haberlo cogido cualquier otra porque en esos 10 minutos era suficiente como para ponerse todo el equipo a una. Ok, con ánimo de reconducir esto y no irnos a otros temas, te diría que sí que es una reunión para mí porque me está recordando mucho como es como una especie de daily, o sea, estáis haciendo un punto de inspección para ponerse al día y creo que nadie tiene duda de que la daily es una reunión. Sí. Ujú. Hacíamos una hourly, ¿no?
O sea, al final lo único que cambia, entiendo yo, es la frecuencia ahí, ¿no? En vez de hacerla diariamente, pues como ha dicho Ricardo con el chiste, a la hora, ¿no? Yo entiendo que sí, por añadir un poquito que básicamente lo que has dejado caer, entiendo yo que una meeting es todo aquello que no sea estar trabajando de forma activa en ello. No sé si me explico, es decir, si tú estás trabajando haciendo peer, eso para mí no es una reunión. Sí, estás reunido, estás juntado con alguien, pero estás trabajando de forma activa en ella. De forma diferente de que si yo me junto con otra persona o con el resto del equipo, como se ha comentado, para sincronizar, pues lo dicho, para mí sería una meeting o para, como has dicho tú, creo que Fer, de oye, mira, pues este punto me gustaría ver cómo hacer esto, enséñame cómo se hace esto, o vamos a aclarar este punto, este tema, o vamos a coordinarnos para cualquier otra cosa. Ahí misma historia, eso es lo que yo consideraría al final que sería una meeting, ¿no? Como juntarse mínimo dos personas, pues que sean, a aclararse en algo, a ponerse de acuerdo en algo. Y ahí donde para mí viene el punto interesante es cuál es el objetivo de una meeting, ¿no? ¿Por qué entramos aquí, ¿no? ¿Cuál es realmente la razón por A mí la que antes, sí, venimos? antes de irnos hacia allí me gustaría que Víctor comentara algo que tenía algo pendiente. No, estaba intentando recoger porque hemos empezado con una pregunta, han salido ideas como grupo, es decir, no se puede tener una meeting con uno mismo. Se han salido objetivos, que es interesante, porque si no hay un objetivo no es una meeting. Ha hablado de incertidumbre, ¿no? De reducir. Eh, Trabajo Se me activo ocurre hablar, también, me ha parecido muy correcto. interesante esto. En cuanto a que tiene que ser profesional, es decir, si nos juntamos para tomarnos unos cafés, eso ya no es una reunión, es una quedada. Yo voy por otro lado, no iba por ahí. Voy porque Alejandro cuando ha dicho lo del trabajo activo me ha chocado bastante, porque entonces, ¿qué pasa? Que las personas que se montan para hacer un brainstorming no están trabajando, Claro. están reunidas y es que es muy raro, es que es un concepto muy turbio, es muy de principios o valores esto. Siempre va a haber un objetivo. O sea, Claro, si quedamos para tomar unas cañas, ¿cuál es el objetivo? Pues ponernos al día unos con otros. Siempre va a haber un objetivo. Entonces, a lo mejor podríamos decir que es juntarse unas personas para hacer algo. Siempre vas a hacer algo. yo por como ha querido Víctor y por seguir la pregunta de Alejandro, lo voy a llevar a partir del tema que he soltado yo del melón de lo de las meetings y vamos hacia ahí. El melón que querría cerrar es que para mí esos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos a lo sumo no eran meetings, no eran meetings, porque eran trabajo colaborativo de las tres parejas, un momento dado para poder ir hacia la siguiente. Pero entiendo que se entiendan como meetings. Simplemente creo que era una manera chula de empezar porque es muy difuso el tema, pero os entiendo perfectamente. La cosa es que, claro, se ha dicho, bueno, al final esto no deja de ser como una daily, lo que pasa que es cada hora, ¿no? Una hourly. Dailies, weeklies, hourlies, ahora, que solo cambia, como ha dicho Alejandro, el ratio en la temporización. Fer, tú has dicho que no tenemos ninguna duda de que la daily es una reunión, pero por otro lado, ¿qué opinamos de las dailies? Bueno, yo diría de las dailies y les tendría más, en mi opinión personal, a cualquier reunión que sea recurrente y que esté ahí Política, ¿verdad? forzosamente. Los típicos comités de tenemos que trabajar en no sé qué, vamos a poner una recurrente de 2 horas cada semana. Estoy totalmente en contra de las reuniones que se quedan ahí simplemente porque se les dé una frecuencia. Y estoy a Dilo, tope dilo. con, si fuera posible, pondría reuniones ad hoc cuando sean necesarias y ya está. Entiendo que al final también tienes que poder reservar un trocito en el calendario porque sincronizar a la gente siempre es complicado. Pero por mí, vamos, no habría nada fijo en el calendario. Se ha mencionado daily, weeklies, al final todo esto viene del mismo lado, es de movimiento ágil, de reducir el ciclo de feedback, por eso hablamos diariamente, porque estamos cerrando un ciclo de feedback diario, digamos del trabajo del día anterior, y va de personas por delante de procesos, ¿no? Porque estamos hablando, en lugar de tener una serie yo qué sé, pues eso, una guideline de cómo hacer las cosas. De ahí arranca. El problema, como siempre, pues es cuando se pierde ese objetivo y pasamos a hacer dailies, que pasa, pues yo ayer hice esto y hoy voy a hacer esto y dejo de escuchar en el momento que ya no estoy hablando. ¿No? Esto es un poco el antipatrón de daily que yo he visto más. No está la gente ahí escuchando, está esperando el turno. Claro, pero ahí al final un poco de la misma historia, en el sentido de, por ejemplo, Ricardo comentaba que todo esto que estuviera en el calendario, que no sé qué y tal, esas reuniones que hacían cada 45 minutos, efectivamente no estaban en el calendario como tal, en el nivel físico, pero sí que estaban mentalmente de, oye, después de estos 45 nos vamos a reunir, tal. Quiero decir que es algo como recurrente que siempre está ahí, ¿no? Entonces,
Ahí entiendo que la diferencia es eso, es que esté solamente. El problema no es que sea recurrente o no, sino que sea una política que nadie le hace. O sea, eso, que sea una política en el sentido peyorativo de que nadie le hace caso o que está ahí porque nadie sabe el por qué o no se le está dando valor. Creo que la clave sintética de lo que has dicho es calendarizada, que es justo lo que ha dicho Fer. Nosotros no teníamos nada calendarizado, simplemente estamos trabajando. Ahí, pero por ejemplo, también, pero porque era una frecuencia muy corta, ¿no? De cada 45 minutos lo teníais. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa entonces con cierto trabajo que hay que hacer recurrentemente o de mantenimiento? Que, pues eso, que sea cada semana o cada 2 semanas. A lo mejor nos interesa tener ese punto de reunión igualmente para hablar cosas, cada esas 2 semanas, ¿no? Y entonces está en el calendario para que no se nos olvide y no sé qué. Ahí lo que vería yo mal es eso, es que simplemente se tengan reuniones por tener. Y eso es lo difícil y lo que yo creo que requiere Total. disciplina. Como equipo decir, oye, mira, estos 2 puntos no nos vamos a reunir para hablarlos porque son unas chorradas, vamos a postergarlos para la siguiente y juntarlos para ver si tenemos más o cosas así. Entiendo que eso es súper difícil, yo nunca lo he visto hacer, porque siempre acabas cayendo en, no, estos 2 puntos para hablarlos, pues nada, tenemos la reunión y lo hablamos, ¿no? Ya que está. Entonces entiendo que eso es lo difícil, no tanto el detalle de implementación de que esté en el calendario, de que sea recurrente o no. Vengo con el pimentero un poquito. Voy a intentar defender las reuniones calendarizadas, weeklies, dailies y todo. Y lo voy a intentar defender desde algo que hemos hablado bastante aquí, que es el modelo de aprendizaje de Dreyfus. Es decir, en un universo ideal, la información fluye justo en el momento que tiene que fluir por las personas, únicamente por las personas que necesitan esa información. Pero ¿cómo? Eso es una manera de romper las reglas. Entonces, ¿qué reglas tenemos que romper? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos, a discriminar lo que es importante, lo que no, las personas que deberían? No es calendarizar una especie de libro de patrones de gamma, donde decimos, vamos a hacer la daily, la weekly y vamos a aprender cómo nos comunicamos. Acabas de describir a grandes rasgos una metodología de, ¿no? Un proceso de trabajo, pero a un lado de eso, creo que un poco sería el resumen que las dailies, las weeklies, todas estas cosas son como todas las cosas que hemos dicho siempre y no diferentes a ellas, herramientas, ¿no? Habrá equipos a los que les sirva, habrá equipos a los que ya no les haga falta nunca, o a los que les empiece a hacer falta en un momento dado, o habrá equipos que las tengan ahí como cosa que se puede hacer o no. Pero tenerla muy como política, que nunca se revise, sí que puede ser un problema a largo plazo, en eso estamos de acuerdo, incluso tú, Víctor, con el pimentero, ¿no? Totalmente, el pimentero está de acuerdo. Y era un poco, pero esta idea de si perdemos el foco de por qué hacemos las meetings, ese es el problema. Pero la meeting calendarizada en sí no tiene por qué ser un problema, incluso la política. Ok, estoy de acuerdo. Estamos hablando de herramientas como son cualquier otro set de herramientas en cualquier otro ámbito. El problema es cuando tú estás en tu equipo y dices, bueno, nosotros hacemos la daily forzosamente de 10 a 10 y 20. Vale, ese es el enfoque malo, ¿no? El bueno sería, hemos puesto la daily porque nos vale al equipo para tener un punto de sincronización, pero es que a lo mejor dentro de 6 meses fluye tanto la comunicación o el modelo que tenemos, por ejemplo, como estaba diciendo Ricardo, es que ya tenemos nuestro modelo de trabajamos en ciclos y hacemos ese sync más dinámico y tal, y entonces ahora es momento de desescalar esa daily, de quitarla del medio porque ya no vale para nada. Yo veo, pues como cuando dices, yo solamente hago TDD, porque eso es lo mejor. Pues es que hacer la daily de 15 minutos, eso es lo mejor de todo. Por no hablar ya de las dailies de zombies, ¿no? Estas que se pone la gente en círculo y yo voy a hacer no sé qué, yo voy a hacer no sé cuál, tengo bloqueo, siguiente, y así todos hablando uno detrás de otro, ¿no? O sea, el tema es conocer las herramientas y el fundamento y aplicarlas y usarlas cuando es necesario y bien usadas, ¿no? Hay una situación en la que es mucho más difícil utilizar las meetings. Bueno, hay dos situaciones. La primera de ellas, evidentemente, es cuando el equipo trabaja en remoto, que son unas dailies mucho más, con mucha más fricción, digamos. Al menos así las he experimentado yo. No sé qué creéis. Totalmente, es como darle una entidad más alta, ¿no? O un valor más alto, con lo cual está ahí el canal, implica la calendarización, implica que la otra persona... Es como que ahora hay que hablar en serio, ¿no? Hay que darle mucho valor. No, se pierde un poco la frescura oye, esto no sé qué, esta conversación de 32 segundos ya no cabe, con lo cual intentamos vestir y le vamos dando capas y capas y capas de relleno a esos 32 segundos de valor que sabemos que queremos sacar. Incluso estaba pensando que las herramientas de comunicación remota fuerzan un mínimo de tiempo para hablar, ¿no? Partimos desde ahí, Sí, de cuánto influencia en nuestra comunicación las herramientas que usamos.
Yo quería hablar de un concepto aquí. Estamos hablando de dailies, de reuniones en remoto, de si deberían de estar puestas forzosamente, debería ser algo más dinámico, personas tal. Y creo que es interesante hablar de un concepto que descubrí hace unos 3 años, de alguien que dijo, bueno, todos ya conocemos todos los típicos artículos de lo que sea está muerto. Pues alguien dijo, las dailies están muertas y deberían ser sustituidas por algo que llamaron daily mindering, ¿vale? El por qué, el fundamento de esto era que los equipos en remoto son sacados, descontextualizados y arrastrados a reuniones con mucha frecuencia y eso penaliza mucho el trabajo, porque en remoto tú no sabes lo que está haciendo cada uno. En un momento dado no sabes, a lo mejor está en un momento de hiperfoco y de repente le sacas ahí para hablar de tu movida y tal. Entonces tenía dos objetivos. Uno, eh, compactar todas esas reuniones e intentar tener una única reunión al día que era este mindering. Y dos, otro problema que tienes en remoto, y ahí voy, engancho con lo que comentaba Ricardo, es una herramienta, pues es el ratillo pues de networking, ¿no? De hablar de tus cosillas. Entonces lo que proponía era que hubiera una única reunión al día de unos 45 minutos o algo así. Uno podía entrar cuando le diera la gana para tener el ratillo de cotilleo, de hablar de temas un poco más random, y luego ya al final se hacía la daily. El que quería entrar solo a la daily, pues solo entraba a eso. Así con lo que os he contado y sin haberlo, si no lo habéis probado, pues también me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Yo lo primero, aquí responder al ataque, ¿no? De que en remoto estás ahí muy desconectado, estás en foco, en mal remoto, ¿no? Si me permite, eso sería un mal remoto, mal organizado y demás, ¿no? Al final llevar ese trabajo en cubículos, llevarlo al remoto, ¿no? Obviamente es mucho más difícil hacer que no ocurra y gestionarlo para que eso no se dé así, pero si se hace remoto bien, ¿no? Claro, sí, quitando la coña, haciéndolo bien, entiendo que eso se puede subsanar, ¿no? Justo lo que has comentado, lo de la movida esta de la máquina de café, yo esto lo he leído en el Remote de David Meyer, que creo, Fer, que por la risa, que no te la has leído y que no quieres leer. Y este ha sido un caso más, ¿no? Pero vaya, que comenta este tipo de cuestiones, básicamente, ¿no? Una cosa que ha pasado en donde yo estoy trabajando ahora mismo es que nosotros, básicamente, y cogiendo un poquito también el hilo de. Perdonad la intervención, se me está haciendo muy larga, pero bueno. Que comentaba antes, creo que era Víctor, de si las herramientas influyen en la forma de trabajar. En mi caso, claro, trabajamos con un Skype de negocio en el cual tú tienes, no, o sea, no tienes, por decirlo así, salas como puede ser o un Slack o un Discord para entrar ahí y estar, sino tú llamas directamente a otra persona, ¿no? Como peer-to-peer, no, si no, no entras al sitio y ya está. Claro, eso influencia mucho el cómo nos comunicamos, porque ese es nuestro principal método de comunicación. Al final, cohesionando un poco, mejorando la forma de trabajar, ¿qué acabamos haciendo? Creando una reunión periódica en el calendario. No tiene sentido con lo que estábamos comentando antes, pero es muy gracioso. Que siempre se da a las 11 de la noche, donde así tenemos una forma para nosotros poder entrar a lo largo del día y estar ahí como si fuera una sala de oficina, como una sala de Discord, para entenderlo, o de Slack. Entonces nosotros entramos ahí cuando queremos, salimos cuando queremos y es un poco cómo gestionamos esa historia. Y un poco por las dos partes, por cómo funciona lo de las herramientas, cómo mejorar esa comunicación en remoto y luego también la parte de la máquina de café, ¿no? De siempre dejar como un huequecito para poder hablar de chorradas, igual que se habla en presencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es posible que lo que es el antipatrón que se esté repitiendo es el de porting. Estamos intentando portar el modelo presencial al modelo remoto, no creando un modelo nuevo, sino cogiendo las cosas y decir, vale, esta reunión daily que hacemos aquí en un grupo en una sala, ahora la hacemos aquí. Esta conversación. No sé si me explico. Esta idea de muy de videojuegos, ¿no? El videojuego que funciona para PC lo vamos a aportar a consola y lo intentamos hacer lo más uno a uno posible con el mínimo de cambios, porque es lo que conocemos. En lugar de decir, oye, igual tenemos que parar un momento, pensar qué quiere decir trabajar en remoto y vamos a trabajar alrededor de esta nueva manera. Esto es interesantísimo, nunca me había parado a pensarlo, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que más que portar un modelo tal cual, creo que es una manera de mitigar algunas desventajas de trabajo en remoto. Porque para mí sí es una desventaja, decía Alejandro, el remoto mal. Bueno, para mí inevitablemente vas a perder un poquito el contacto humano, es que eso es inevitable. Entonces, es una manera de mitigarlo. Pero creo que a lo que Víctor va es que a lo mejor hay que pararse a pensar en otras, porque esas son simplemente aplicar al remoto las presenciales. Y con respecto a esto, antes dije que había dos cosas que comentar del tema de reuniones en función de la presencialidad.
hemos dicho el remoto y ya se nos han salido un montón de temas que hay con el modelo híbrido. En mi experiencia funciona fatal, pero fatal. O sea, las personas que están en híbrido, las personas del híbrido que están en presencial, sin querer, por supuesto, y sin darse cuenta, acaban aislando muchísimo a las que están en remoto. Dime tú, Alejandro, si era en el remoto o en el rework, supongo que es en el remote por la temática, que decía que si una sola persona está en remoto y los demás en presencial, todas las personas se vayan a su propio ordenador para tener la reunión como si fuera en remota. Ujú. Obviamente creo que es el remote, pero ahora ya me ha generado la duda, pero bueno. Pues eso, ¿qué opináis de este tema? No sé si lo habéis vivido, el tema del híbrido. Yo lo pasaba realmente mal con las personas que estaban en remoto mientras estábamos en la oficina. Totalmente. Mencionabas esta idea de que la parte, digamos, presencial está aislando a la parte remota. Eso yo lo he vivido también. Luego hay otro efecto que es el efecto pedir una sala. De repente hay una fricción porque, oye, vamos a hablar. Es que esta persona que está en la oficina no puede hablar de la sala común. Tiene que ir a pedir una sala y hay un número limitado de salas y un tiempo limitado. Con lo cual tiene que estar todo mucho más acotado. De repente están colisionando claramente dos modelos a raíz de la comunicación. Totalmente. Creo que es que el modelo híbrido es una pelea, es una lucha entre dos modelos. Y es el peor modelo de todos, quizá, o por lo menos en mi experiencia. Totalmente de acuerdo. No por lo de que es una lucha entre dos modelos que no me había dado nunca cuenta y está muy bien traído, sino con respecto a que para mí es el peor también. Vamos a recuperar el tema que el pobre Alejandro soltó al principio, ¿no? Pero que había un inciso que hacer que ha resultado ser medio programa. Alejandro, decías tú qué objetivos tienen las meeting, qué objetivos hay que ponerle a una meeting, y lo extiendo todavía más. Ya no solo objetivo. ¿Cómo hacemos una buena meeting? Le poniéndole un objetivo, teniendo una agenda, no sé si queréis dar algunas de estas prácticas que se suelen decir. Yo querría decir, como consultor, ¿no? Entre comillas, querría que me dijerais tácticas que sepáis para mejorar a las personas que están en ese infierno de reuniones. Hay una técnica que me resulta muy difícil de hacer y de recibir, pero muy valiente, que es esta persona que es capaz de detectar cuando una reunión se está brancheando demasiado o se está yendo demasiado a profundidad, levanta la mano y con mucho coraje dice, creo que esto es mejor que se hable en, en offline o en otro momento. Creo que eso es muy necesario y cada vez que recibamos esto en reuniones, creo que hay que agradecerlo. Primero, como acto reflejo, gracias, es verdad, tienes razón. O gracias, pero creo que esto es muy importante. Vale, lo que tú acabas de escribir, Víctor, yo lo conozco como parking lot. Es muy típico en retrospectivas, cuando un tema diverge mucho, no quieres tampoco desconsiderar si es que existe esa palabra a la persona y le dices, oye, esta idea que estás contando está muy bien, voy a tomar nota de ella, la dejo aquí, la hablamos en otro momento porque no es el objetivo de la reunión. Pues muchas gracias, Fer, porque no conocía el término. O sea, había escuchado el parking lot, pero no sabía qué era exactamente esta práctica. Y me viene perfecta porque al final, como todos los patrones o todas las técnicas, el nombre es lo importante para poder comunicársela al resto. Yo ahora estoy con un equipo que tiene este problema, justo este que ha dicho Víctor. Y quiero coger a champions, ¿no? Como se suele decir, o sponsors dentro del equipo, que yo quiero decirle, vale, haz tú este papel. Y ahora que tengo un nombre para darle información para buscar sobre esto, me va a venir genial. ¿Algún otro patrón? Bueno, yo antes de cambiar, a mí me encanta la etimología y ¿por qué parking lot? O sea, cuál es la metáfora? Vale, pues igual que o sea, en un parking tú aparcas coches, pues ahí aparcas esa idea para luego. Vale. Es como, vale, esto se queda aparcado, ¿no? Que deja de circular este coche, se queda aparcado. Ok. Son asuntos que son secundarios, que son igualmente importantes, pero no están relacionados y nos van a hacer perder el foco en este momento. Entonces, bueno, también por lo que hablamos de personas, no es te ignoro, sino, bueno, este tema no lo puedo abordar ahora y vamos a centrarnos pues, un poco, te sigo considerando. Creo que una cosa que en paralelo va muy bien con esta técnica es el timeboxing. A mí el timeboxing sí me ha funcionado mucho. Que haya una persona que sea como... En general, la práctica de que haya una persona que facilite la reunión ya me parece suficientemente importante, ¿no? Que los equipos no suelen tenerlo y que sea una persona, un rol rotativo. Y esa persona que facilita, que haga el ejercicio de tener un timeboxing para que los temas tengan un acotamiento de tiempo, ¿no? Creo que casa muy bien con esto del parking lot, porque ahí es como muy fácil saber cuándo toca, ¿no? Yo por mi parte, una de las cosas también que puedo aportar para mejorar o cómo preparar un buen meeting es una cosa que he aprendido de un consultor, Ricardo Guzmán, no sé si os suena, ¿no? Obviamente es el mismo Ricardo que está aquí, ¿vale? Para quien le parezca un poco, que ahora se está riendo. Que fue el tema de
preparar las reuniones. Y parece una perogrullada, pero a lo mejor la típica reunión de estas de seguimiento que tienes periódicamente y dices, nada, esto al final es hablar de este tema y ya está, y lo que vaya surgiendo. Sí, pero no. Es decir, ahí estás poniéndolo en positivo, es mejor prepararlo porque al final es una, ¿cómo se dice esto? Al final respetar el tiempo de los demás. Porque al final, vamos a decir lo de siempre, venga, tenemos que estos 10 puntos, vale, ¿realmente queremos hablar de estos 10? No, vamos a coger estos 5, vale, y de estos que vamos a decir esto y esto y esto. Así llegas a la reunión y pum, 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 te permite, cogiéndolo de facilitador, facilitar mucho mejor. ¿Qué pasa con ese tiempo? ¿De dónde sale ese tiempo para prepararse las reuniones? Esto no es tan trivial. Pues no sé, de antes, lo que consideres. Lo preparas en la Eh, reunión anterior, ¿no? Estás en Claro, una reunión. habrá que hacer una reunión para hablar de esto. Esto es un antipatrón muy recurrente en los equipos que empiezan a prepararse las reuniones. El tener una reunión para prepararse la reunión. Enseguida se ve que no escala, ¿no? Pero es un antipatrón recurrente. Pero es que, claro, ¿cuándo sacas ese tiempo? Tiempo, evidentemente, laboral, entendemos. Pero ¿cuándo? Claro, Creo a que nosotros eso. pararse a pensárselo creo que es ya suficiente e interesante. Didi. No, que a nosotros eso justamente nos pasa. De muchas veces la frase tal cual de, oye, vamos a reunirnos para preparar la reunión de no sé qué. Sobre todo reuniones muy grandes. ¿Cuál sería entonces la alternativa, por ejemplo? Si es un antipatrón, ¿no? ¿Por qué sería un Si, antipatrón y qué si es formas una tenemos de reunión, solucionarlo? es una reunión muy grande, rollo trimestral o, si me apuras, mensual, pues a tope. Pero si es una reunión de todas las semanas, no puedes estar preparándote la reunión de todas las semanas. Que eso creo yo, vaya. Relacionado con el tema del tiempo, yo una técnica también me ha funcionado muy bien y la estoy usando mucho últimamente, es dentro de la parte de presentación de la reunión, que si queréis luego hablamos, enmarcar, esta reunión está planificada para ser de 35 minutos. Está todo bien, estamos de acuerdo en que tiene que ser porque vamos a priorizar estos temas y esto otro. Es como presentar, dentro de esta parte que tienen todas las reuniones, de presentar el hola, ¿qué tal? ¿No? Esta charla ligera un poquito de hablar del tiempo y que a veces no sé si os pasa. Oye, tenemos 35 minutos, ¿seguimos teniéndolos? Sí. Si se alargara, ¿sería un problema? Sí, no. Es como preparar la cabeza o meternos los dos, las dos personas que estamos en una reunión, en el mismo espíritu. Muy interesante, ¿no? Está en la misma página de inicio. Al respecto de la agenda, que es lo que venía Alejandro diciendo antes, porque ahora va a conectar con algo que tú has dicho, Víctor. Si tú te preparas la reunión, a ti te sale una agenda y por lo tanto puedes calcular mucho mejor qué tiempo puede tener esa reunión. Pero es que además puedes hacer una cosa que es por donde iba Alejandro, creo, corrígeme si no, en lo de respetar al resto, que puedes enviarles la agenda para que tengan la oportunidad de saber de qué va la reunión por tu parte. Es un ejercicio ya de transparencia, de eficiencia, de todo lo que queráis, ¿vale? Pues no iba por ahí, pero también ganas con eso, la verdad. Iba más por eso de que reducir el tiempo de la reunión lo máximo posible, ¿no? Pero sí. En la misma línea de esta idea con la que yo estoy totalmente de acuerdo, cuando van a ser unas reuniones que no son como presentación, sino más como para llegar a algún objetivo, otra cosa que yo he hecho muchas veces es envías ya a la gente la agenda y normalmente yo me suelo apoyar, que también esto va a colación, tener un board o algún material gráfico para mantener la atención de la gente, que sea más visual, es una herramienta. Y si suele ser, yo uso mucho Miro, por ejemplo. Ya lo envías antes y dices a la gente, oye, podéis dejar vuestras ideas aquí, en asíncrono. Y cuando os venga, ya ahorras tiempo de la reunión y además a la gente no la fuerzas a que en ese momento le venga la idea feliz, ya lo tienes preparado. Y en la línea, creo que va un poco semi-implícito en la agenda, aunque quizá no. Creo que también es igual de importante dejar súper claro el objetivo. O sea, en esta reunión vamos a hacer esto, en estas secciones vamos a invertir este tiempo y el output que esperamos es este. No sé qué opináis. Yo ahí tengo una frase que me gusta mucho, que es que la definición de cuándo termine una reunión, que no sea el reloj, por favor, que sea cuando se haya cumplido el objetivo. Que sí, que el reloj está ahí como última red de seguridad para decir, oye, no podemos tirarnos aquí 3 horas. Pero si una reunión de 1 hora se termina en 12 minutos, se ha terminado. Por favor, no la alarguemos buscando con qué la rellenamos. Totalmente, me encanta, que no sea el reloj. Añadiría también, y como técnica, un poco la línea del parking lot, esta idea de decir, oye, esta reunión se está enrocando. Es que quizá deberíamos parar, porque hoy es muy tarde, es que, pues por lo que sea, por el motivo que sea, también requiere coraje, requiere una zona muy segura, pero creo que es algo
muy sano para un equipo y muy valioso para la empresa poder decir, esta reunión, mi opinión es que se está enrocando, ¿qué pensáis? Quizá podríamos parar y continuar mañana. Muy interesante esto también. He vivido muchas reuniones en las que habría venido muy bien una voz que dijera eso, porque habría cortado muchas cosas. No solo el hecho de que la reunión está empezando a ser lo que yo expliqué en ese momento cuando la vi. Yo expliqué que estaban hablando en espiral desde hacía casi una hora. Estaban teniendo una conversación en espiral, ¿no? Que es una de las peores cosas comunicativas que yo he presenciado, las conversaciones en espiral en cualquier entorno, no solo en las reuniones de trabajo. Es que además estaba pasando que como no había timeboxing, o al menos no se estaba respetando lo suficiente el timeboxing, y no había habido agenda, todo eso era Víctor lo que había llevado a que la reunión se enrocase. Y de hecho, el hecho de que no tuvieran la mentalidad que ha dicho Alejandro, ¿no? Estoy juntando como todo en un paquete, madre mía, qué bien. El hecho de que no hubiese un vamos a terminar ya la reunión porque no tenemos que esperar al tiempo que habíamos dicho, que no sea el reloj el que la pare, llegó a decir alguien, bueno, ¿qué más? Y ahí dije, esto hay que pararlo. Total. Yo, por añadir, hay una cosa que hace mi empresa actual que me gusta mucho, que es muy interesante, que junta un par de estas ideas, que es, tenemos reuniones calendarizadas con agenda. Si la agenda no está llena para el día de la reunión se cancela. Y me parece una manera como muy poco violenta de hacer esto, pero antes, de contener el daño antes de que empiece. Entonces, ya está, es simplemente un ejercicio de responsabilidad. Me gusta muchísimo esa herramienta, me ha gustado mucho. Aparte, por dar tips, ya que estamos, si las herramientas como Google Meet permiten añadir automáticamente archivos de estos de Google Docs, que ya está todo como, es como muy fácil. Acceder a la agenda desde el propio calendario, poner ahí, quita mucha fricción. Yo creo que es algo relativamente fácil de implementar y que igual ahorra muchísimo dinero a las empresas. Por cerrar esto de las técnicas y demás, una que no hemos comentado, que además es la última siempre, es el acta. No sé si habéis tenido buenas experiencias teniendo una persona escribiendo acta en las reuniones, o si es muy fácil que se politiquee el acta hasta el punto de que nadie se pregunte por qué se está guardando acta cuando nadie lee las actas, porque muchas veces nadie las lee, a no ser que es que haya alguien que no ha venido o algo así, no sé qué experiencias habéis tenido. Yo no tengo mucha experiencia con esto, solo lo estoy empezando a introducir ahora. Yo ahí la verdad que siempre he tenido como esa iniciativa de decir, oye, vamos a dejar apuntado las conclusiones, sobre todo las cosas relevantes, si es que las hubiera, y al final me acaba pasando como siempre que hay un comité de algo, siempre que hay un equipo de algo, ¿no? Ya hay un equipo de refactoring o alguien que se encarga del refactoring, pues ya no, ¿para qué voy a refactorizar yo? Que refactorice esa persona, ¿no? Si hay una persona que se encarga de testing, bla, bla, ¿no? Lo mismo. Pues, ¿para qué nadie va a hacer las notas de reunión si las hace Alejandro? O que las haga Alejandro las notas de reunión, que las hace siempre muy bien. Ahí entra un poco el tema de silos de conocimiento y el experto que no se desea y demás, pero no yendo por ahí, sino por el... Pero es útil esa acta, realmente. ¿Se le saca en beneficio como para seguir haciéndola? A ver, yo creo que esto engancha muy bien con lo que hablábamos de tener un objetivo claro en la reunión. O sea, acta, como acta de la reunión de una comunidad de vecinos, que suele ser un rollazo infumable que se lee alguno por ahí y ya está, mal. Ahora, si tenemos un objetivo claro en la reunión y son reuniones dirigidas y el acta consiste en, oye, el output es, hemos acordado esto, este es el roadmap, esto no sé qué, son 4 líneas, yo a tope con eso. El otro extremo, yo he visto también gente importante del negocio que defendía el grabar completas todas las reuniones porque ahí es de la manera en la que condensabas, o sea, se quedaba toda la información reflejada. Eso sí que luego no se lo va a ver nadie. Hay un último patrón ya, no tanto para mejorar las reuniones, aunque yo diría que sí, que es algo más radical y que antes lo hemos bordeado un poco, cuando Víctor decía a esa persona que tiene que tomar la palabra en la reunión para decir, a ver, esto se está yendo de alguna manera. ¿Qué hay de esta persona similar que dice, a mí me vais a perdonar, pero con este tema que tenemos ahora o hacia donde está yendo la reunión, yo ya no puedo aportar ni me aporta a mí tampoco. Por lo tanto, voy a bajarme, que teníamos la broma de que en inglés es opt-out, que queda muy elegante, pero se puede ver como algo muy poco profesional y demás en un equipo que no esté muy gelificado. Así que, ¿qué opináis? Termino ahí del peopleware, ¿no? Lo de gelificado ahí. Total. A mí me ha pasado de que alguien se ha ido de una reunión en la que yo estaba y entiendo eso, que depende del cómo, el qué, incluso todo el rollo, ¿no? Es muy complicado así a bote pronto decir si es muy o poco profesional. En este caso, como yo lo veo, yo creo que es muy profesional.
porque hay que tener mucho coraje además para hacerlo, por respetar el tiempo de todas las partes. Por supuesto, también el dinero de la empresa, por supuesto, si estás como asalariado, ¿no? Pero eso, que teníamos una reunión, se estaba hablando de no sé qué historias de definir una movida de testing, y llega una persona y en la segunda reunión, creo que fue, dijo, oye, ¿se va a volver a hablar de esta cosa en esta reunión? Sí, no sé qué. Vale, pues yo me voy a salir porque creo que no tengo nada que aportar y no me convoquéis a las siguientes. En ese momento cayó como un jarrón de agua fría a todos los que estábamos en la reunión porque no estábamos acostumbrados. Pero ahora en retrospectiva yo lo miro y digo, joder, qué guay esta persona. Muy bien, muy bien. Y muy difícil, como tú has dicho. Mucho coraje, sobre todo si el entorno no es 100% seguro. Creo que llegaría un momento en el que, si sí lo fuera, ¿no? Llegaría un momento en el que se vería como algo normal totalmente. Que la persona pueda abandonar y entrar en la reunión, como se comentaba de hecho antes también, el que pueda llegar alguien cuando quiera. Y las personas ya somos suficientemente maduras, que lo comentaba Fer también, como para saber cuándo entrar y cuándo salir de una reunión, porque podemos aportar, porque no, porque nos está interesando y porque no. Aunque repito que todo esto con las agendas que hemos dicho antes se paria bastante, ¿no? ¿No creéis? Creo que además esto es algo que cuando alguien está en una posición de tech lead, es algo que puede, de estas cosas que se lidera con ejemplo, que un tech lead en un momento dado diga, mira, en esta reunión me siento y que use de alguna manera su autoridad para marcar el camino. Esto es una opción. Esto es algo deseable porque esto es respetar el tiempo de los demás y respetar el dinero de la empresa o los recursos de la empresa que está empleando en nosotros. Creo que está muy guay. Al final hemos hablado varias veces de lo mismo, del coraje, ¿no? De que hacer estas cosas son incómodas, son difíciles, son típicamente poco exploradas, pero todas ellas van a favor del equipo, a favor del proyecto, a favor del producto. También ligándolo un poco con la profesionalidad, no sé si os ha pasado que os ha enervado la sangre, a mí me ha pasado a veces el ver que en una reunión había mucha más gente de la que hacía falta que hubiera o siguiendo con lo que estábamos antes, de la que podía aportar valor o de la que podía llevarse algo de valor de la reunión. Fer, tú decías que había como que estaba como la regla, ¿no? De las pizzas de Jeff Bezos. Sí, realmente es algo que dijo Jeff Bezos que estrictamente es para el tamaño de los equipos. Él dice que no debería haber equipos que no puedan cenar o comer con 2 pizzas. Pero también se ha utilizado, yo le he oído utilizar en contexto de reuniones. No debería juntar a más de tanta gente, pues cuánta gente puede ser, entre 4 y 8 o algo así. Y es un poco por el mismo motivo, porque al final hay gente que no interviene. A colación de esto, un chascarrillo, puedo contar. Yo estuve en una empresa, no puedo decir el nombre, pero es un operador de telefonía con el logo rojo, en el que apuntarse a reuniones, tú te puedes apuntar a reuniones si se consideraba que era de tu interés, y eso te contaba como parte de tu jornada lectiva. Y yo me hartaba de ver gente en las reuniones con el portátil levantado, prestando cero atención de manera descarada y mientras haciendo su curro, porque eso contaba como tiempo trabajado. Entonces, pues esto es un ejemplo, ¿no? De reuniones con 20, 25 personas, nadie prestaba atención, nadie aportaba nada, 3, 4 y el resto ahí taca, 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 como mecanógrafos. ¿Cómo Volvemos. funciona esto, el mecanismo de que contaba como tiempo? A ver, porque el hack no lo estoy viendo. Sí, tu jornada lectiva luego se veía lo que habías estado haciendo y las reuniones era como parte de tu jornada. Tú habías ido a 3 reuniones de 1 hora y habías currado 3 horas. Pero habías currado 3 horas con independencia de tus intervenciones o de lo que hubieras hecho en la reunión. A lo mejor en la reunión estabas ahí ordenador. Bueno, yo digo trabajando, pero a lo mejor estabas jugando al Candy Crush, yo qué sé. Pues esto me sugiere mucho esta idea de lo que se suele llamar all hands, ¿no? Que viene a ser la reunión para todo el mundo. Y esto es una reunión que, según la empresa, una reunión all hands son muchos pares de manos. No sé qué opinión tenéis. Yo, haciendo unos calculitos muy rápidos, una empresa, por ejemplo, que tenga 200 personas que hace un all hands, voy a poner a un coste por empresa de 20 euros la hora, nos estamos yendo a 4 o 5 mil euros por esta reunión. ¿Compensa? No sé, ¿qué pensáis? Bueno, vamos a centrarnos en eso. No tanto en lo que ha costado. ¿Compensa? Porque a lo mejor compensa ese pedazo de coste imposible de que compense, pero si me permitís, pero ¿compensaría de alguna manera? ¿Hay alguna manera de que esa reunión pueda compensar? Creo que esto engancha bien con la profesionalidad que hablamos para acudir o irse de una reunión, ¿no? Yo los all hands que he visto es, no es que tienes que venir, que es el all hands. Bueno, es que a lo mejor tengo otra cosa que hacer o no me interesa o me puedo ir, ¿no? Pero parece que, no sé si os pasa a vosotros, es como que el all hands es algo como obligatorio, como que no estás muy, no sé cómo decirlo, no te sientes muy miembro de la empresa si no vas.
Que está mal visto, vaya, si no vas. De hecho, Totalmente. que entiendo que hasta te puede afectar en las reviews de performance o de lo que sea a final de año, porque te pueden considerar como, bueno, es que no ibas a los All Hands, por lo tanto, no tienes preocupación por la empresa o algo así. Pero esto es totalmente falso, ¿no? ¿O habéis visto algún sitio en el que realmente tenía sentido que fuera así? Yo he visto reuniones, he participado en reuniones de All Hands que han tenido sentido y que he recibido valor. Eso ha pasado. Por ejemplo, la típica reunión de, pues vamos a añadir un día de vacaciones para todo el mundo o reducirlo. Eso es a priori información global que es de interés para todo el mundo. O hay un sistema de stock options que se va a montar de cierta manera. Yo creo que hay temas muy válidos. Se me está ocurriendo que a veces quizá el All Hands se utiliza como una herramienta de show off, ¿no? De decir, mira, es que aquí mira lo que hacemos. Aquí, ¿no? Dentro de nuestra cultura está que nos podemos permitir hacer esto. Que es, bueno, quizá un poquito de eso, de aquí estamos. Bueno, normalmente en los All Hands suelen hablar los C-levels, ¿no? Los CEOs, los CTOs y no es una manera de decir, mira qué coche tan bonito tengo, mira qué casa más grande, mira cómo me puedo permitir gastar 4 o 5 mil euros. ¿Y por qué no se graba un vídeo? Quiero decir, en vez de este meeting podría haber sido un mail, este meeting podría haber sido un vídeo y ya está, ¿no? Fíjate, estábamos antes diciendo que no estábamos tan de acuerdo con el tema de vídeos y tal, y aquí estoy totalmente de acuerdo. Es mucho mejor ese vídeo que una reunión de, no sé cuánto ha dicho, Víctor, lo que habías calculado así un poco por encima antes, pero las que puedan ser. Si al final, como hemos dejado ver, porque es lo que yo iba a decir justo, que me lo has quitado, Víctor, que en estas reuniones solo hablan siempre muy pocas personas y siempre las mismas, eso claramente podría haber sido un vídeo, y esas personas pueden verlo cuando quieran. Como por poner otra cosa, pues eso, reuniones en las que se plantean como que solamente vaya a hablar una de las partes y la otra escuche. Y se quiera plantear intervenciones así muy asíncronas, como, joder, pues vamos a grabar un vídeo y nos vamos haciendo ping-pong de vídeos con las respuestas, ¿no? Pero que a lo mejor es, o sea, eso arreglaría un poco el problema, pero claramente es un síntoma de un problema comunicativo gigantesco, claro. Por supuesto, claro, claro, claro. Es quizá una herramienta cultural más que una reunión per se. Es decir, en esta empresa se fomenta la comunicación, con lo cual demostramos desde este despliegue, ¿no? Este espectáculo, es una manera de decir, aquí se comunica, aquí se habla. Claro, yo me estáis recordando justo al inicio, empezábamos diciendo que es una reunión y hemos dicho es un grupo de personas juntándose con un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin del All Hands? Porque el fin del All Hands que es hacer un showroom, es que haya un poco de interacción humana, es que alguien justifique su sueldo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del All Hands? En función de eso yo diría que tiene un sentido o no. De hecho, aquí siempre nos gusta de vez en cuando acudir a la etimología de la palabra para ponernos un poco juguetones, ¿no? Supongo que no tiene sentido en un equipo un poco cohesivo o con buenas prácticas comunicativas hacer reuniones políticas como lo que ha dicho Alejandro. Porque para poder reunir a gente, antes tenía que estar unida. Porque reunir es unirlos otra vez, cuando ya están unidos, ¿no? Entonces, habría que plantearse en qué equipos tiene sentido o no incluso hablar de reunión. Me ha encantado esto, porque claro, no se me ocurre decir, vamos a hacer una unión los 8 para tener esa reunión, ¿no? Siempre es recurrente, me ha encantado. Bueno, yo creo que sería un poco feo que estemos hablando de esto y dure más de lo que haga falta, ¿no? Entonces, si os parece, vamos soltando aquí la frase ya y lo vamos dejando. Me parece muy bien, por respeto al tiempo de todos, especialmente a la gente que nos oye, yo creo que es momento de hacer opt-out. Vamos a hacer opt-out. ¿Quién dice la frase hoy? Pues una cosa que suelo escuchar mucho en software, y de hecho creo que Ricardo dice que lo ha leído en varios libros, es cuando el Titanic se estaba hundiendo, el capitán no montó una reunión.